Chicos, a petición de algunos que querían que le hiciera un video sobre las fórmulas de pago, contar y ese tipo de cosas, voy a hacer una pequeña demostración bastante simple, no es muy difícil. Fíjense, tengo el listado grande, puedo hacer un listado pequeño, no hay necesidad de usar un listado grande. Por ejemplo, coloquemos cursos, yo voy a colocar unos 3 cursos y los vamos a repetir: el 1A, el 1B, el 1C, 2A, 2B y 2C. ¿Ya? 2A, 2B y 2C. Y voy a pegar una pequeña repetida, así voy a copiar y pegar unas cuantas veces para tener así unos cuantos valores. ¿Ya? Con eso tengo unos cuantos valores con los cuales podemos jugar. Déjenme checarlo un poquito. Si se fijan, tengo 30 valores. Listo. Les voy a colocar, por ejemplo, promedio. ¿Ya? Básicamente voy a colocarle un promedio para saber cuántos tengo de un tipo y cuántos tengo de otro, es decir, para saber qué notas tienen, qué calificaciones tienen. ¿Ya? Y ahí estamos con todos. Si se fijan, lo acabo de colocar completamente al azar. Y con esto vamos a calcular algo. Por ejemplo, el estado. ¿Qué es lo que es el estado? Aquí vamos a colocar con la función sí. Vamos a buscar si es que aprobó o reprobó. ¿Se entiende? O sea, yo hago es igual sí. Y a este le hago doble clic. Y lo primero que me pregunta es la prueba lógica. ¿Qué es lo que voy a preguntar? Si ese elemento es mayor. Ahí mando un control de nuevo. Si ese elemento es mayor o igual a 4, ¿ya? Si es mayor o igual a 4, cuando yo le coloco el punto y coma, me va a preguntar qué hacer en caso de que sea verdadero. Si esta cosa es verdadero, yo le coloco entre comillas aprobado. ¿Se entiende? O sea, en caso de que la celda B3 sea mayor que 4, es aprobado. Por si escuchan el culo de mi perro por ahí, así que tengan cuidado con eso, no se asusten. Punto y coma. Y ahora, volviendo al tema, cuando yo le coloco el punto y coma, aquí me dice el valor si es falso. ¿Qué pasa si esta condición no se cumple? O sea, que la celda B3 sea menor que 4. Y yo le coloco simplemente probado, ¿cierto? Cierro comillas y cierro el paréntesis. Con eso yo ya tengo compuesta mi prueba lógica, el valor en caso de que sea verdadero y el valor en caso de que sea falso. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra primera fórmula. Y si le doy ahí, me dice aprobado, ¿cierto? Después relleno para abajo, doble clic y me aparecen aprobado y reprobado, ¿cierto? Si yo quisiera que esta cosa se destacara más, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Aplicarle un formato condicional, ¿cierto? Voy a formato condicional y le aplico una regla en que sea menor que, ¿ya? Aplicar a todas las celdas que son menor que 4, el relleno va a estar con rojo, claro, con este tono rojo oscuro. ¿Se le hizo a alguien? No se le hizo a nadie. ¿Qué pasó? Veamos de nuevo, lo seleccionamos, control shift y la flecha, disculpen, control shift y la flecha, un pequeño condoro, control shift, flecha hacia abajo, ahí sí tengo todo menos el título, formato condicional, cuando es menor que 4, sigue sin aplicarme. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Formato condicional, administro regla, están ambas. Fíjense, dándole a la misma, ¿cierto?
Ah, no. Yo acabo de mandarme un condoro. Porque esto es cuando sea aprobado o cuando sea reprobado. No cuando sea menor que 4. Eso sería acá. Ajá. O sea, vamos a echar esta regla que está aquí. La vamos a eliminar, ¿cierto? Y nos vamos a quedar con esta y la vamos a cambiar. Vamos a editar la regla y voy a decir, no que sea menos, sino que sea igual a, entre comillas, reprobado, ¿cierto? Se aplicó y sigue sin hacerlo en ninguna parte. No, mejor la vamos a hacer de nuevo. Vamos a nuestra regla, eliminamos la regla, ¿cierto? Aplicar, aceptar, y simplemente me posiciono, voy al final y le coloco nuevamente que sea igual a aprobado. No, miento, reprobado, ¿cierto? Que sea igual a reprobado. Ahí sí. Ahí quedó bien como corresponde y ya me marca cuántos aprobados y reprobados tengo. Hemos visto dos cosas para que se vayan dando cuenta y se vayan acordando. Una es el formato condicional, que ustedes ya deberían conocerlo. La función sí, ¿cierto? Ya tenemos dos cosas que ya hemos visto. Formato condicional, no lo tomen tan en cuenta, es algo que yo generalmente ocupo. Ya saben cómo hacerlo, fíjense. Vamos a ver la diferencia que tiene el formato condicional el que teníamos al que aplicamos. Y voy a editar la regla. Eso me faltó. Si se fijan, no me lo sé toda de memoria, pero eso es lo que faltaba, que eso era igual a reprobado. ¿Listo? Con eso ya tienen claro cómo se aplica. Entonces, tenemos eso. Y aquí es donde viene la parte entretenida. Porque yo qué es lo que quiero hacer. Por ejemplo, el promedio punto sí. El promedio punto sí, ¿qué es lo que hace? Me va a sacar un promedio si es que se cumple una condición. Por ejemplo, promedio sí aprobados. Es decir, yo te voy a preguntar cuál es el promedio de los aprobados. No importa el curso, fíjense, no importa el curso. Así yo le coloco ahí y le coloco promedio punto sí. Ahí está, fíjense el mismo orden. Promedio puntuación donde dice, me dice rango, criterio y rango promedial. Rango es donde yo voy a buscar. Este es el rango donde yo voy a buscar que se parezca a algo, ¿cierto? Punto y coma, y después me dice criterio. Entre comillas, yo coloco que sea igual a aprobado. Una vez que es igual a aprobado, dice qué rango voy a promediar. Fíjense, primero aquí en esta parte, en esta primera selección, me va a buscar cuál es aprobado para ver para sacar el promedio en esta otra fila, que es la que estoy marcando ahora. ¿Ya? En esta fila va a buscar, o sea, si está aprobado aquí, lo cuenta para sacar el promedio. Si no está aprobado, simplemente no lo cuenta, fíjense. ¿Listo? Ya tengo que el promedio de aprobado tiene un 5,3. ¿Cómo sería para el reprobado? Lo mismo, ¿cierto? Promedio sí reprobado. ¿Ya? Cuando no reprobado A, el reprobados. Ahí sí. Entonces, si tengo el promedio de reprobados aquí, ¿yo qué es lo que hago? Simplemente voy. Es igual, nuevamente, promedio sí. Ya mandé el condor, disculpen. Promedio sí, te se le doble clic, ahí sí. Y me dice rango. ¿Dónde están los rangos? En ese rango yo que me busque todos los que son iguales a, y ahí viene el criterio, punto y coma, criterio. No es eso. Criterio, recuerden que es la pregunta, donde yo voy a decir que sea igual a reprobado, no reprobados, reprobado, y le cierro comillas. Después de eso, punto y coma, y busco promedio. ¿A dónde voy a sacar el promedio? Aquí.
cuál es el promedio que sacaron todos los reprobados. ¿Se entiende? Y de ahí cierro y listo. Ahí tengo tanto promedio como reprobados como aprobados. Ojo, el sumar sí es exactamente lo mismo, o el contar sí es también exactamente lo mismo. Por ejemplo, ¿cuántos aprobados? Si se fijan, no, saquémoslo de aquí. Control X, vamos a bajarla aquí. Control. Aquí voy a ocupar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Debería ser, esta se llama contar sí. ¿Ya? Contar punto sí. Contar punto sí me va a permitir primero un rango. Nuevamente vamos a contar cuántos aprobados hay y después contamos cuántos reprobados hay. ¿Ya? En ese rango, ¿qué tengo que hacer? Ahora el criterio, preguntar. Nuevamente, criterio. Es que yo voy a preguntar que estos sean igual a aprobado. ¿Cierto? Si es igual a aprobado, quiero que me los cuente. Y con eso, fíjense, yo tengo, para que lo vean, acá tengo un rango y un criterio. Un rango, que es este, y después de punto y coma, un criterio, que está en punto y coma. Está en punto y coma, ojo, porque estoy preguntando por algo que es un valor, ¿cierto? Y primero voy a preguntar y voy a contar cuántos aprobados tengo. Y después simplemente cierro paréntesis y listo. Tengo 23. O sea, ¿cuántos reprobados? Tendría que ser ¿cuántos reprobados? Exactamente lo mismo. Es igual a contar punto sí, ¿cierto? Contar punto sí. Voy nuevamente al rango, selecciono el rango y le digo punto y coma reprobados. Pero así no me sirve, tiene que ir entre comillas y preguntando qué es lo que quiero hacer. Es decir, comilla es igual, es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Que lo que yo voy a evaluar es que sea igual a reprobado. Y después cierro punto y coma, cierro paréntesis y listo. Tengo 7 reprobados y tengo 23 aprobados. Y estamos hablando del 3 a 32. O sea, está bien, son 30 elementos. ¿Ya? Ahí ya tengo promedio sí, tengo el contar punto sí. El sumar punto sí, que es lo que hace. Supongamos, voy a contar, ahora voy a pedir que sume los promedios, o sea, sumar promedios de aprobados, ¿ya? Voy a sumar los promedios de los aprobados. Vamos a llegar aquí y vamos a, para que quede más juntos. Voy a sumar, y este es un sumar punto sí. Miento, ya lo había notado. Por ejemplo, yo voy y le digo es igual a sumar punto sí. Dice, fíjense, rango, criterio, rango de suma. O sea, nuevamente, es lo mismo que el promedio sí. Exactamente igual, pero en vez de sacar promedio, este saca suma. ¿Se entiende? Primero el rango, después punto y coma, y me dice criterio. Criterio nuevamente que sea igual a aprobado. ¿Ya? Cierro la comilla, punto y coma, y me dice rango a sumar. Acá. Y listo. Cierro. Ya tengo el rango y me sumo los valores. Ahora, como yo sé el promedio y sé que esto está bueno, tengo la suma y tengo la cantidad. Si quiero sacar el promedio, ese lo divido por eso y listo, ¿cierto? ¿Se va entendiendo, chicos? Es lo mismo para los reprobados. Así estamos hablando de que este es el promedio sí, este es el contar sí y este es el sumar sí. Si se fijan, no es muy complejo. Ahora, ¿cuál es la gracia? Si se fijan,
Los tres funcionan casi iguales, a excepción del contar, ¿cierto? El contar punto sí, como está ahí, ¿cierto? Es distinto, es completamente distinto. Es decir, no es completamente distinto. Lo único que falta es que este, a diferencia de estos otros de abajo, o este de arriba, tiene solamente dos, el campo y qué es lo que tiene que contar. En cambio el otro tiene pregunta por el campo a preguntar, además digo por el rango a consultar, más el rango a promediar o sumar. Esa es la única diferencia. En el contar, por ejemplo, en el promedio punto sí punto conjunto, esta cuestión ya cambia, porque ¿qué es lo que hace? Me saca un promedio en virtud de más de un rango de evaluación. Por ejemplo, voy a dejarlo acá abajo y voy a colocar promedio aprobados del primero A. ¿Se entiende? El promedio de aprobados del primero A. ¿Cómo sería esto? Este se hace con un promedio sí punto conjunto, en donde lo primero que me pregunta es rango a promediar. ¿Qué voy a promediar? Voy a promediar, obviamente, valga la redundancia, las notas, ¿cierto? O promedios. Después yo le coloco punto y coma. Esta cosa me dice rango criterio 1. Primero, ¿qué criterio vamos a usar? Que sea del primero A. ¿Se entiende? Entonces, a ese rango yo le voy a evaluar. Y aquí viene el primer criterio, donde yo le coloco que sea igual a 1A. Y con eso ya tengo mi primer rango. Además, ¿qué es lo que voy a preguntar? Es decir, ahí voy a sacar el primer promedio y después me dice rango criterio 2. ¿Cuál es mi segundo rango? Este. En donde yo voy a preguntar que además estén aprobados. ¿Se entiende? Segundo rango y segundo criterio. Segundo criterio, entre comillas nuevamente, aprobado. ¿Se entiende? Y con eso cierro comillas. Yo podría colocarle un tercer rango y un tercer criterio, un cuarto rango y un cuarto criterio. Pero con estos dos ya basta y sobra. Y con eso me va a decir cuál es el promedio de aprobados del primero. Ya. Espero que les haya quedado claro, chicos. Ahí con el promedio sí. Ojo, el promedio sí, el contar, el promedio sí punto conjunto, discúlpeme, el promedio sí punto conjunto, el contar sí punto conjunto y el sumar sí punto conjunto hacen exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí tengo 6. Voy a buscar los reprobados del segundo C. Si es que tiene, ¿cierto? Es igual a contar punto sí punto conjunto. Fíjense, al igual que el otro contar, me pide rango y criterio. Primero, el primer rango que sea en el segundo C, o sea, y después primero el rango y ahora el criterio, que sean igual al 2C, ¿cierto? Cierro comillas y me dice segundo criterio. Yo voy a buscar, ¿qué voy a buscar? ¿Los aprobados, los reprobados? Vamos a buscar los reprobados. Parece que me acaba de mandar un condoro. Pero no importa, veamos. ¿Cierto? Termino el segundo rango y me pregunta por el segundo criterio. Es igual a los reprobados. Termino y cierro. ¿Podría agregarle un tercer criterio? Sí. Tengo 2. Pero me equivoqué. Aquí así que lo voy a cortar. Pegar. ¿Listo? Y aquí le coloco reprobados segundo C. ¿Se entiende? Este es el contar. ¿Cuántos reprobados del segundo C? Ahí sí. Ahí los conté. Aquí arriba ese es el promedio sí punto conjunto. Aquí es el contar sí punto conjunto. ¿Cuál es la diferencia entre ese y este? Que este me pide un inicial de rango a promediar. Este de abajo no me pide rango a promediar, simplemente rango para el criterio 1, rango para el criterio 2, criterio 2. ¿Se entiende? El sumar también, al igual que el promedio, me pide un rango para sumar. ¿Por qué? Porque ellos van a tomar un valor
y o lo van a promediar o lo van a sumar. ¿Se entiende? En cambio los otros cuentan los que coinciden con los criterios. Eso es todo. Y si se fijan, hemos visto 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Promedio sí, y tenemos el promedio punto sí punto conjunto, contar punto sí punto conjunto, y vamos a hacer un ejemplo igual de todas maneras del sumar punto sí punto conjunto. Por ejemplo, suma de promedios ya del primero C aprobados, ya, o sea, criterio que sea primero C, que sean aprobados, y voy a sumar esos promedios, ¿cierto? Con eso, entonces, con eso estamos. Entonces le coloco es igual a sumar punto sí punto conjunto, rango a sumar, ¿cierto? Un rango para la suma, porque estos son los que yo quiero que se sume, si es que cumplen las siguientes condiciones, ¿cierto? Y ahí me dice rango del primer criterio. Le pusimos primero C, sí, primero C, no me he equivocado. Le coloco ahí entonces a ese criterio, lo digo a ese rango, le vamos a aplicar que el criterio sea igual a primero C, ¿cierto? Y después punto y coma y me dice segundo criterio. Ahí. ¿Y qué criterio le vamos a aplicar? Que sea igual a aprobado. Y listo. ¿Podríamos seguir agregando criterios? Sí. Pero si ustedes se dan cuenta, funcionan todos igual. Lo que cambia depende de lo que quiera hacer. Si voy a sacar un promedio, si voy a contar los elementos o si voy a hacer una suma de los elementos. Porque si yo hago promedio y hago suma, me pide un rango inicial, tanto como para el promedio como para la suma, dependiendo de lo que quiera hacer. El contar simplemente cuenta los que tengan un rango. Y acabo de darme cuenta que tengo un condoro garrafal, quedé corto en 1. Así que este rango, este rango, ese, vamos a ver de nuevo. Garrafal mi error, mil disculpas chicos, pero ahí ya estamos, ¿cierto? Y de ahí solamente y me dicen que la suma de los promedios de los aprobados del primero C da 16. O sea, como máximo van a ser 4, ¿cierto? 4, 16, sí. Puede que haya menos. Ya chicos, espero que les haya quedado bastante claro. Cualquier duda, estoy atento a sus comentarios. ¿Estamos? Recuerden, la prueba es con todo el material que quieran, menos internet, y saquen todo lo que han sacado en fotos en celulares, tírenlo a papel por favor. ¿Estamos? Ahí nos vemos.